Amigos, amigas de IntelliJuris, bienvenidos a una emisión más de la serie fiscal o fiscales que tengo a mi cargo. Como ustedes saben, uno de los objetivos de IntelliJuris, una plataforma creada para transmitir, analizar y discutir temas jurídicos, es precisamente difundir el conocimiento jurídico de manera gratuita para democratizarlo, socializarlo, y de ahí la razón de ser de estos webinarios gratuitos. Nos gustaría que todos fueran gratuitos, pero desafortunadamente solo algunos de estos. Este es un curso en particular, estoy viendo que es de Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala. Esto me emociona cuando pregunto de dónde nos están viendo y veo que de diversos lugares, desde Hermosillo, mi tierra adoptiva, donde durante 7 años, desde 2002 a 2009, viví muy a gusto. Un saludo a todos los amigos de Hermosillo, Mazatlán, donde voy con bastante frecuencia. En fin, un Milpalta, Sergio Ortega, un saludo a todos. En fin, empecemos con una presentación a manera de introducción. Este es un curso que esta es la tercera vez que lo imparto. El ABC de los impuestos. Me tocan el tema tributario, la parte fiscal, aquí en esta plataforma. Tenemos muchos amigos, no se pierdan ustedes todo lo que tenemos en la biblioteca, los diversos foros que hemos organizado. Y este nació por uno de mis hijos, fíjense, por mi hijo Jorge, que de manera, estando muy joven, bueno, sigue siendo joven para mis efectos, emprendió un proyecto con otro amigo y empezó a preguntarme temas de qué son los impuestos, qué es el Registro Federal de Contribuyentes y qué es la firma electrónica, cosas muy básicas, ¿no? Le estoy hablando de hace 5 o 7 años. ¿Qué es el buzón tributario, la contabilidad electrónica, en fin, una gama de temas, y me puse a explicarle a él y a quien era entonces su socio. Y de allá, desde aquellos años ahora, pues no falta mis hijos médicos y sus compañeros de la carrera, bueno, ahora ya todos exitosos profesionistas, preguntan, oiga, señor, usted, y ahora, ¿cómo le hacemos el tema de impuestos? Y recomiéndeme una contadora, un contador, pero pues es que luego me dicen que la cita en el SAT y que el impuesto sobre la renta y qué es, y el IVA, qué es. Y de ahí nació en pandemia, como también IntelliJuris nació en pandemia, hacer un curso muy básico de impuestos. Es por eso que tengo este curso. Y aquella idea inicial se fue desarrollando. Hace como año y medio, quizá un año, impartí este curso también otra vez del ABC de los impuestos. Y ya que estamos en actividad plena, ya regresamos todos a nuestras actividades ordinarias, pues se ha reactivado la materia fiscal, se ha reactivado la materia profesional, empresarial, y el cumplimiento de las obligaciones fiscales toma una dimensión especial. Luego, aquí en esta plataforma pronto anunciaremos unos cursos del ABC del impuesto sobre la renta, que de ABC, pues quienes nos vean en ese curso se darán cuenta que no es un ABC, es bastante complicadito. Y el ABC del IVA, que aunque parece muy simple, también tiene una problemática muy particular. Pero en fin, tampoco a quienes no son abogados ni contadores que estén en el mundo fiscal los quiero alarmar de más, pero ciertamente llegará el momento en que tarde que temprano voltearán a ver el tema fiscal. Por eso, con mucho ánimo, la verdad, hoy comí con uno de mis hijos, médico, y le dije, conéctate, te va a gustar, y conecta a tus socios y colegas, porque va a ser un buen, un curso muy
agradable para mí, en tanto que son las cuestiones básicas. Pueden preguntar, me gustaría darles la palabra en el micrófono, pero somos muchos. Entonces, digo, hay mm, casi 300 registrados, aunque ahorita conectados hay menos, pero si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en la sección de chat, en la sección de preguntas, no esperen a que yo avance, porque si no entienden algo, procuraré ser lo más didáctico posible. Si hay algo que ustedes no captan, con continuar con los temas luego puede complicársele para quienes son totalmente nuevos en estas materias. Prefiero que me interrumpan a que continuemos. Y por eso les pido a los otros compañeros que están aquí presentes que nos tengan paciencia a mí y a quien pregunta. Porque muchas veces si quien pregunta no entiende es porque yo no estoy explicando adecuadamente los temas que de por sí son complicados. En fin, empecemos entonces. Tengo una presentación a manera de esquema de interacción con ustedes. Voy a detener mi video, no tiene caso que lo mantenga. Aquí la parte relevante, pues es lo que va a estar en pantalla. Si ustedes, insisto, tienen alguna pregunta, pues venga, adelante. Y si veo que no nos conectamos muchos más, les ofrezco abrir el micrófono sin ningún problema. Ya expliqué el ABC de los impuestos. Bueno, es una expresión coloquial que se utiliza pues para decir, oigan, van lo básico de los impuestos, que en realidad no son solo de impuestos, pero también aquí tenemos derechos, tenemos contribuciones de mejoras y tenemos aportaciones de seguridad social, que en términos generales se les llama contribuciones. Y aquí vamos a empezar con un juego de palabras en donde les voy a pedir que me tengan paciencia. Por regla general, así quienes no están en la materia tributaria, abogados o contadores o empresarios o directores de finanzas o empresas, cuando hablamos de impuestos queremos hablar de otras cosas, ¿no? De contribuciones o de tributos. Quienes son técnicos me van a criticar, pero acéptese para efectos de esta presentación que cuando vamos a hablar de impuestos, hablamos de todo aquello que de manera forzosa estamos obligados a pagar, no de manera voluntaria. Si va de manera voluntaria, pues ya nos salimos de la cancha de los impuestos. Su propia palabra lo dice, impuestos es que lo impusieron, ¿no? Incluso la Constitución dice que es obligación de los mexicanos, esto me sale un poquito, contribuir a los gastos públicos. Ahora, la palabra contribuir, pues es verbo, no sustantivo. Pero a ver, ya no me detengo más en esto, nada más cuando quiero refrendar, cuando me refiero a impuestos, estoy hablando de técnicamente lo que es impuestos, como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado o del impuesto predial, lo que técnicamente se conoce como tal, como de otras contribuciones como de derechos, vamos a ver todo esto, como derechos o como las cuotas al IMSS, las aportaciones al Infonavit o los derechos de agua, que también pues muchas veces les decimos pues son los impuestos que pagamos por el consumo de agua. En realidad son derechos por agua. Ahorita lo veremos. No se me impacientes. Estos son los 3 temas que pretendo terminar hoy. Ahora, si no los terminamos, no pasa nada. Lo que pasa es que para la próxima sesión, pues no vamos a terminar los que traemos. Pero como son charlas gratuitas, ustedes siéntanse con toda la comodidad de preguntar y nos vamos al ritmo que ustedes marquen. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué es el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Y qué es el domicilio fiscal? Son 3 cosas
hiper archi requete contra básicas. Estos tres. Algunos de ustedes conocen cómo funciona, de qué se trata, otros no lo conocemos ni sabemos de los mismos. Entonces, cuando hablamos de impuestos, ya empiezan a preguntarme, Rosa Edna Hernández, buenas noches, ¿se puede pagar efectivo la nómina y timbrarla? Eso lo vemos después, aguántame tantito de avanzar. Todas las respuestas voy a procurar, si no hoy, la próxima sesión, por favor, ¿va? Entonces, estos son tres conceptos básicos que vamos a analizar. ¿Qué son los impuestos? Miren, aquí está lo que les decía. En realidad, el concepto técnico general es contribuciones, lo que aparece a la izquierda de la pantalla. Es decir, nosotros de manera forzosa o de manera coactiva quiere decir que querramos o no, tenemos que pagarlos, porque van a decir ustedes, bueno, es que yo pago los impuestos voluntariamente, sí, porque es una transferencia de mi patrimonio personal a la hacienda pública, al patrimonio del gobierno. Sí, los pago voluntariamente para evitarme un cobro coactivo que puede ser un cobro a fuerzas, que puede ser hasta cárcel por delito fiscal. Entonces, la expresión general son contribuciones. Es lo que técnicamente marca el artículo 2 del Código Fiscal. Aquí lo van a ver ustedes, impuestos. No nos vamos a detener, ¿eh? Aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Las contribuciones, es decir, lo que no pagamos voluntariamente, son de 4 tipos. Los impuestos, que vuelvo de otra vez, los impuestos, luego nos referimos a todo lo que pagamos a fuerzas. Aquí a nivel federal, ven ustedes a su derecha, está el impuesto sobre la renta, está el IVA, está el impuesto especial sobre producción y servicios, es decir, el impuesto sobre gasolina, sobre venta que además del IVA, impuestos sobre gasolina, sobre bebidas alcohólicas, sobre tabaco labrado, es lo que se paga, ¿no? De hecho, los cigarrillos, la gasolina, las bebidas alcohólicas, una parte muy significativa, muy alta, está compuesta por el IVA y el impuesto especial sobre producción de servicios, el IEPS, ¿no? Las aportaciones de seguridad social son las cuotas al IMSS, cuotas obreras y cuotas patronales. Hay reglas, no es un curso sobre aportaciones de seguridad social. Las tiene que pagar el patrón conforme un sistema que está regulado en la ley del Seguro Social y en algunos reglamentos. Y lo mismo las aportaciones al Infonavit, que es, en términos generales, un 5% del sueldo de los trabajadores. Esas se llaman aportaciones de seguridad social. El IMSS tiene 2 grandes áreas: servicios médicos y hospitalarios por un lado, y por el otro prestaciones no médicas. Por ejemplo, el tema de pensiones, de jubilaciones, guarderías, está en la parte de prestaciones no médicas del IMSS. Y el Infonavit, pues es para el otorgamiento de créditos a los trabajadores para la construcción y o mejora de su casa habitación. Derechos. Derechos, pues son lo que pagamos por servicios que le pedimos al Estado por una parte. Aquí aparece, por ejemplo, si nosotros vamos y solicitamos un pasaporte, pues no pagamos un impuesto, lo que estamos pagando es un derecho. Y ahora, van a decir ustedes, es que si saco derecho, pasaporte por vigencia de un año, no sé cuánto está, pero la última vez que saqué era de un año, de 5 años y de 10 años. Bueno, el pasaporte de un año tiene un precio, un costo, por concepto de derechos, el pasaporte de 5 otro y el de 10 años otro. Aquí hay una regla.
se paga por derecho lo que para el Estado significa, más o menos, el costo que representa la prestación del servicio. Evidentemente es un criterio definido por la Suprema Corte, definido así, determinado, pero no es lo que cuesta el papel en el caso del pasaporte. Me van a decir, bueno, el pasaporte sea de 1, de 5 o de 10 años, pues el papel cuesta y la mica pues cuesta 100 pesos. Sí, pero el servicio que presta el Estado es de la constatación, de la certificación o de la validación, no encuentro una palabra adecuada para describirlo, de que somos nacionales mexicanos, tenemos nacionalidad mexicana. Y esa certificación, esa validación, ese servicio puede ser discutible, por supuesto. Es distinto si es de 1 año que si es 10 años. Y lo mismo para las licencias, hay licencias de muchos tipos. Si nos vamos a nivel local, estatal, pues en las licencias para conducir es la misma. O las licencias para espectáculos públicos, ¿verdad? Eso es básicamente. Y las contribuciones de mejoras. La verdad, a nivel federal no existen contribuciones de mejoras. Hace, híjole, ¿qué será? 20, 25 años, quizá más, 30 años, se estableció una contribución de mejoras por obras de infraestructura hidráulica. ¿Qué significa contribuciones de mejoras? Y esto ustedes, quienes me ven de provincia, podrán quizá darme algún ejemplo mejor del que voy a manejar. A nivel local, en algunos estados, incluso eso también pasó en la Ciudad de México, pero que yo sepa ya no está vigente en la Ciudad de México o no se comenta siquiera. Cuando el estado, ¿entiendes? Estado, la federación, estados o municipios, realizan una obra de infraestructura, pues hay una plusvalía. Pensemos, se construye una carretera, pues los terrenos aledaños, los terrenos que van junto con la carretera tienen una mejora. O los inmuebles en general, sean terrenos urbanos, semiurbanos, de uso agrícola, ganadero, pecuario en general. Hay una mejora. Lo que esto pretende es que esas mejoras, lo que costaron las obras, sean pagadas en X proporción por quienes resultan beneficiados por la plusvalía. Voy a dar un ejemplo. Se construye una carretera, del lado derecho de la carretera está el terreno A, y del lado izquierdo de la carretera está el terreno B. Con motivo de la carretera, pues el precio, el valor del terreno A y del terreno B se incrementó. Pongan ustedes que se incrementó el valor, la plusvalía, pues, en un 50%. Lo que se hace, a grosso modo, en una contribución de mejora, es que tanto terreno A como terreno B pagan el cacho de la carretera o tendrían que pagar un cacho, una parte de lo que costó la carretera, toda vez que me resultaron beneficiados. Bueno, ya me estoy deteniendo además en algo que incluso la Corte se ha encargado de declarar inconstitucional varias veces. Para que vean nada más cómo es el tecnicismo y cómo es que nos empiezan a costar trabajo los temas fiscales. Nosotros como abogados o los compañeros contadores públicos que están en el tema fiscal, pues tienen que partir de estos conceptos. ¿Por qué? Porque pues, es lo que está definido. Contribuciones se clasifican en estos 4 que ven ustedes en amarillo. Impuestos son las contribuciones, pues evidentemente establecidas en ley que deben pagar personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previsto por la misma. Pues, dice muchísimo y no dice nada, me van a decir ustedes. Bueno, pues miren, vamos a poner el ejemplo del impuesto sobre la renta. ¿Lo debemos pagar personas físicas? Sí. ¿Lo deben pagar las personas morales? ¿Quiénes son personas morales?
Pues las sociedades anónimas, las sociedades civiles, esas son personas morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho. Voy al impuesto sobre la renta. ¿Qué es la situación jurídica que define el impuesto sobre la renta? Bueno, tú me vas a pagar el impuesto sobre la renta sobre las utilidades que tengas. Entonces dice, bueno, no me voy a detener en eso, pero yo, Luis, tuve utilidades y bueno, pues voy a pagar hasta un 35% del impuesto de la renta. ¿Cómo se calcula el impuesto de la renta? Pues como dice la ley, ¿no? Son las contribuciones establecidas en ley, en este caso en la ley del impuesto sobre la renta. Y así está, aportaciones de seguridad social, está más enredoso todavía, nada más le vamos a dar una pasadita por arriba. Son las contribuciones establecidas en ley. Por un lado, la ley del Seguro Social y por otro lado, la ley del Infonavit. A cargo de personas, aquí le vamos a poner patrones, a cargo de los patrones que son sustituidas por el Estado, son sustituidas, en este caso, por el gobierno federal, a través del IMSS y del Infonavit, en el cumplimiento de obligaciones fiscales, de las obligaciones fijadas en la ley del IMSS o en la ley del Infonavit. A ver, los patrones están obligados a dar seguridad social a sus trabajadores. ¿Ok? Servicios médicos, hospitalarios, tienen que dar ese servicio. ¿Qué dice la Constitución y la ley del IMSS? Bueno, esos servicios médicos y esos servicios y y las prestaciones no médicas del IMSS, pues las va a pagar, las va a cumplir el IMSS, pero tu patrón me vas a pagar una cuota. Es decir, el patrón es sustituido por el IMSS en el cumplimiento de la obligación de dar servicios médicos, hospitalarios y prestaciones no médicas y no hospitalarias a los trabajadores. ¿Y la ley del Infonavit qué? Bueno, pues es que es obligación de los patrones darle casa habitación a sus trabajadores. Eso está en la Constitución. ¿Quién cumple con esa obligación? El Infonavit. Por lo tanto, tu patrón, que eres sustituido por el Infonavit, es decir, el Infonavit presta o cumple con la obligación tuya, patrón, de dar casa habitación, pues vas a pagar una aportación del 5% sobre el salario de los trabajadores. Esto es el tema de del aquí. Y los derechos. Ahorita estaba hablando hace un momento de los derechos por servicios que presta el Estado. Pero también hay derechos en esta línea que son por la explotación de bienes del dominio público del Estado. Por ejemplo, el agua potable. Es un servicio de agua potable. No es, ahí sí no hay un pasaporte ni una licencia, hay un servicio de agua potable. Entonces, lo que pagamos en nuestra casa habitación, como oficina, por consumo de agua potable es un derecho. Lo que pagamos por, híjole, ¿cuál otro se puede hacer simple? Lo que otro derecho por explotación de bienes del dominio público. Bueno, el uso del espacio radioeléctrico, que en realidad lo pagan las empresas de telefonía o de las empresas que utilizan el espacio radioeléctrico, bueno, pero no lo trasladan a nosotros. Estas son las contribuciones en general. Distingamos entonces para los efectos, impuestos, aportaciones de seguridad social y derechos. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos en orden. Me preguntan de los aprovechamientos. Manuel Ochoa, me gustaría no detenerme en ese tema, pero si ya me lo preguntas, pues tendré que responder. A ver, estas son las contribuciones. Hay otro, aparte de contribuciones, corre en paralelo
no está aquí incluido. Yo creo que hoy me llevo una lección, deberá incluir el tema de aprovechamientos. Hay otras dos categorías que corren por separado. Unos se llaman aprovechamientos y otros se llaman productos. Productos es lo que le pagamos al Estado de igual a igual, ¿no? Un producto podría ser, suponiendo que nos dan en arrendamiento una casa, el municipio, el gobierno del Estado, pues sí es un arrendamiento que va a tener características especiales porque es el Estado, pero el Estado o el municipio está actuando como particular, con modalidades especiales. Entonces, lo que le pagamos de renta al Estado, como es un contrato de arrendamiento, se llama productos. No está en esto, ¿eh? Estoy hablando por fuera de esta lámina. Se llama productos. Es la renta que le pagamos al Estado. No es impuesto, no es aportación de seguridad y no es derecho. Y hay otra cosa que se llama aprovechamientos, que se parece mucho a los impuestos, pero que la Corte ha definido, que no se rigen por las mismas reglas de manera muy sospechosa. Como dice el Código Fiscal de la Federación, que son ingresos públicos que percibe el Estado por contribuciones distintas a impuestos, aportaciones de seguridad social y derechos. ¿Qué ha hecho el gobierno federal? En muchos casos llama aprovechamiento lo que tendría que ser impuestos. A ver, me estoy metiendo a un tema bastante escabroso, nada más respondo la pregunta para decir, los aprovechamientos no son contribuciones, se parecen mucho a los impuestos, pero la Corte ha dicho que para los aprovechamientos no se aplican las reglas aplicables o establecidas en la Constitución para los impuestos. Hasta ahí nada más. La dejo por si no, no la vamos a complicar demasiado. Muchas gracias por la pregunta. En la próxima ocasión sí lo voy a poner, por ejemplo. Ahora, ¿quién establece los impuestos? Ya nos vamos a referir a impuestos. Vamos a quedarnos con el impuesto sobre la renta y el IVA, que es lo que podemos captar, pero ahorita te doy la palabra, ¿sí? Pero si me ayudas poniendo mejor la pregunta en el chat o en el área de preguntas y respuestas, porque somos muchos los con los que estamos conectados y me simplificas así por la atención, ¿sí? ¿Quién establece los impuestos? A ver, ahorita estábamos diciendo que tienen que estar en ley. Esto significa que es una ley que tiene que estar emitida por el Congreso. A nivel federal, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, pues lo establece el Poder Legislativo Federal, el Congreso de la Unión. Y en los estados son los congresos estatales, el Congreso o la Cámara de Diputados, son diputados los que integran el Congreso con diferente conformación en todo el país, y los congresos del Estado establecen los municipios, establecen los impuestos del Estado y establecen los impuestos de los municipios. A ver, por ejemplo, el impuesto sobre espectáculos públicos, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, que en los estados tiene diferentes denominaciones, el impuesto sobre hospedaje, ya lo había dicho, no recuerdo, el impuesto sobre, bueno, ya dije sobre nóminas, etcétera. El impuesto sobre nóminas es estatal y por lo tanto el Congreso del Estado establece el impuesto sobre nóminas. Y en los municipios, pues hay de que la Constitución, ahorita lo vamos a ver, la Constitución establece que el impuesto municipal
es para la hacienda municipal, pero lo tienen que establecer los estados. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, los cabildos, no tienen facultad para establecer impuestos. Por lo tanto, el poder tributario de los municipios lo ejercen los congresos estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que los congresos de los estados establecen los impuestos estatales y los impuestos municipales. Y vamos por partes. Miren, vamos al Congreso Federal. Este es el artículo 73 de la Constitución Federal. El Congreso tiene facultad para imponer contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. El presupuesto es el gasto público, ¿no? Las contribuciones, fíjense, estamos hablando de contribución. Ya vimos, ¿no? Impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos. Y luego, aquí viene otro artículo en la Constitución, que es donde se empieza esto a enmarañar. Hay una fracción 29. Lo vamos a leer muy por encima, para no detenernos mucho. El artículo 73, que es el mismo artículo en donde está la fracción anterior que acabamos de ver. La fracción 7. Si se dan cuenta ustedes, la fracción 7, imponer contribuciones, y en la fracción 29 dice que pues también para establecer contribuciones, ¿no? Pero aquí en la jurisprudencia de la Corte, que ya tiene muchos años, es varias décadas, ha dicho lo siguiente. Primero, que los estados y la federación tienen la misma potestad tributaria. Ahí les va. ¿Qué quiere decir potestad tributaria? Tienen la posibilidad de establecer impuestos libremente. Pero, lo que también ha dicho la jurisprudencia de la Corte es que a los que se refiere esta fracción 29 que están ustedes viendo aquí, solo pueden ser establecidos por el Congreso Federal para la Federación. Miren. Y tienen alguna lógica, ¿eh? Sobre el comercio exterior, es decir, la importación y exportación de bienes, el impuesto al comercio exterior, pues, dice que solo la Federación tiene su lógica. Sobre servicios públicos concesionados, los ferrocarriles están concesionados, la telefonía está fija y celular está concesionada, el uso del espacio radioeléctrico para la transmisión de voz y datos, etcétera, son servicios públicos concesionados. Entonces también es el gobierno federal, perdón, es el Congreso Federal el que puede establecer esas contribuciones. Se descompone esto en mucho más complejo, pero nada más quiero que entiendan ustedes el artículo 29 se refiere a impuestos que solo el gobierno federal a través del Congreso de la Unión puede establecer. Impuestos especiales sobre energía eléctrica, impuestos especiales sobre tabacos labrados, impuestos especiales sobre gasolina. Por eso no hay impuestos estatales sobre gasolina, no hay impuestos estatales sobre energía eléctrica. Producción y consumo de cerveza, dice abajo. Bueno, no hay impuestos estatales especiales, ¿no? Sobre cerveza. Sí hay sobre otras bebidas alcohólicas, ¿eh? Ojo, sí hay sobre otras bebidas alcohólicas, siempre y cuando no se refiera, por ejemplo, al inciso E, ¿no? El aguamiel y otros productos de su fermentación, el tequila, el mezcal, no pueden ser gravados con impuestos estatales. Sí pueden ser gravados con impuestos estatales. El whisky, si bien procede, pero es una bebida alcohólica, no es mezcal ni es cerveza. O el ron, también es la misma lógica que se sigue. En fin, lo único que quiero decir es que estos impuestos especiales son
establecidos por el Congreso de la Unión. Son impuestos federales. Ahora, lo vamos a enredar un poquito más y ya no lo voy a enredar más, se los prometo. Yo les decía hace un rato que también los estados pueden establecer impuestos, ¿no? Digo, como de hecho lo hacen. Y este artículo 124 de la Constitución es muy útil para lo que voy a explicar. Ahí les va. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Ahí les va, poniendo en castellano entendible para todos lo que aquí está dicho. Las facultades que no están expresamente concedidas. De lo que hemos visto, ¿cuáles sí están expresamente contenidas? Pues las de la fracción 29, ¿no? Cerveza, especiales sobre cerveza, aguamiel, energía eléctrica, sobre la explotación de servicios públicos concesionados, o el otro que vimos, ay, se me fue el primero que vimos. Bueno, esos de la fracción 29 están reservadas, es decir, solo están concedidos al gobierno federal. Por lo tanto, los estados no pueden establecer impuestos sobre esas materias, las expresamente reservadas al Congreso de la Unión, al gobierno federal. Y por lo tanto, sí pueden establecer todos los demás impuestos. Por eso existe un impuesto sobre nóminas y existe un impuesto sobre hospedaje, o existe un impuesto sobre espectáculos públicos en los estados. Bajo ciertas reglas fiscales. Tampoco me voy a meter, nada más lo estoy explicitando. Ahora, ustedes me van a hacer una pregunta básica. Oye, Luis, el impuesto sobre la renta y el IVA no están en la fracción 29. Es decir, los estados bien podrían establecer un impuesto sobre la renta y bien podrían establecer un IVA. Y la respuesta es sí. Los estados, al igual que la federación, que el gobierno federal, podrían establecer un impuesto local sobre la renta y un impuesto local sobre el valor agregado. Sí podría. Y eso implicaría que los contribuyentes pagaríamos un doble impuesto sobre la renta y un doble impuesto al valor agregado. Eso es lo que implicaría. Pero pues no es así en la práctica, ¿no? En la realidad. ¿A qué se debe esto? Y aquí vamos a entrar a otro tema que seguramente ustedes han escuchado mucho, que es la coordinación fiscal. El tema de la coordinación fiscal se puso hace poquito de moda porque por ahí había unos 6 u 8 gobernadores estatales que amenazaron de separarse del sistema de coordinación fiscal. Estuvo interesante. Estaba el anterior gobernador de Nuevo León, si mal no recuerdo estaba el de Aguascalientes, Querétaro, no recuerdo bien los nombres, probablemente esté inventando estados, pero sí eran 6 u 8, el de Jalisco, ese sí estaba, Nuevo León y Jalisco seguro estaban, que amenazaron con separarse del sistema de coordinación fiscal. El tema desde el punto de vista político puede ser muy atractivo. Desde el punto de vista constitucional, pues no hay problema, no hay impedimento, ¿no? Los estados, Nuevo León, Jalisco, bien pueden establecer un impuesto sobre la renta y un impuesto al valor agregado. Sin embargo, desde hace muchos años, varias décadas, en México, antes del sistema de coordinación fiscal, había acuerdos de coordinación fiscal. ¿Qué dijeron los estados? Oigan, nosotros renunciamos
estados a cobrar cierto tipo de impuestos para que solo el gobierno federal los cobre. Renunciamos, pues, lo voy a poner muy simple, renunciamos a cobrar, dijeron los estados, hace varios años, algunos años, varias décadas, renunciamos a establecer el impuesto sobre la renta y los equivalentes, ¿no? Y renunciamos a establecer el impuesto al valor agregado. Y para eso nos adherimos al sistema de coordinación fiscal. Bueno, ya nos adherimos y por lo tanto renunciamos a cobrar impuestos sobre la renta, ISR, y renunciamos a cobrar IVA, impuesto al valor agregado. A cambio, los estados reciben del gobierno federal una participación de lo que el gobierno federal cobre, pues de los impuestos, del impuesto sobre la renta, del IVA, del impuesto especial sobre producción y servicios, etc. Es lo que ustedes van a escuchar como participaciones federales. Hay una ley de coordinación fiscal que establece las reglas de coordinación fiscal. Y establece bolsas. A ver, lo voy a simplificar. Se establece varias bolsas, pero vamos a hablar de una sola bolsa. Una sola bolsa grandotototota. Entonces se establece una fórmula de cómo Nuevo León, bajo algunas variantes que no voy a detener aquí, Nuevo León va a participar del 5% de esa recaudación general federal, de esa bolsa federal. Y Jalisco, pues el 4%, y Oaxaca el 8%. Son números inventados por mí, ¿eh? Y Veracruz, pues el 12%, etc. Algunos de los componentes es el Producto Interno Bruto del Estado, el esfuerzo recaudatorio que el Estado hace, la población, etcétera, que son fórmulas inversas, que quiero referirme con eso, que los estados más ricos no se van a hacer más ricos, sino que una parte de lo que esos estados aportan se va a transferir a estados más pobres. Por eso esa insubordinación fiscal, que por ahí tengo publicado un articulito chiquito, insubordinación fiscal se llama, lo escribí como 2 años, en donde pues Nuevo León y Jalisco, que le ponen bastante a la recaudación federal, son estados ricos, pues entonces hay una transferencia, hay un pago del impuesto sobre la renta y del IVA federal, es muy importante. Dicen, oye, es que el gobierno federal no me está regresando como participaciones federales un monto equivalente a lo que yo estoy aportando. No, pues no, está recibiendo menos. ¿Por qué? Por el efecto redistributivo a otros estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, es decir, estados que están más rezagados en términos económicos. Cuando se da esta insubordinación, 6, 8 estados, pues lo que pedían es, oye, pues necesito más lana, regrésame más de lo que te estoy aportando. La Ciudad de México es un caso también muy típico. La Ciudad de México recibe grandes cantidades de dinero en función de la población y también el PIB importante que tiene, pero recibe más dinero de participaciones federales que otros estados, en términos proporcionales, que lo que le correspondería en función de aportación. En fin, eso fue la materia de la insubordinación. ¿Qué hicieron estos estados? Bueno, amenazaron con separarse del sistema de coordinación fiscal. Si se separan, ¿qué sucede? Pues que pueden establecer el impuesto sobre la renta y el IVA, por un lado, y por el otro, ya el gobierno federal no les da participaciones federales. Esto tiene algunos problemillas. Primero, pues cada uno de los estados, pensemos en Nuevo León y Jalisco, pues tienen que establecer su impuesto sobre la renta local y tendrían que establecer su impuesto al valor agregado local. Bueno, pues establecerlo, pues sí lo establecen. Pero además tendrían que cobrarlo, ¿no? Y aquí viene un tema de administración. Órale, aviéntate tú, Nuevo León, Jalisco, a cobrar, controlar, primero que los contribuyentes paguen
un impuesto local del impuesto sobre la renta en añadido al impuesto federal sobre del impuesto federal sobre la renta. Por otro problemilla que surge, pues es que se provocaría una insubordinación, ahí sí, de los contribuyentes. Es decir, sí hay un tema de política. Y por otro lado, una buena parte del endeudamiento de estados está garantizado con participaciones federales del futuro. Y ahí sí el entrampe está, y no hay solución, porque lo que dice, por ejemplo, la deuda pública de la Ciudad de México y de varios estados. A ver, yo voy a contratar una deuda hace años, el año pasado, antepasado, o hace 5 o 7 años. Los gobiernos estatales dijeron, oigan, pues yo voy a contratar con la banca, con banca privada, voy a contratar un crédito por 1,000 millones de pesos. Ah, sí, pues órale. ¿Y cómo me lo vas a pagar? No, pues te lo voy a pagar a 10 años. Ah, pues órale, venga. ¿Y cómo lo vas a garantizar? Ah, pues con las participaciones federales. Y está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, que se den como garantía participaciones federales del futuro. Ya también la Corte en un par de asuntos se ha pronunciado ahí que eso es medio inconstitucional o muy inconstitucional, pero bueno, estoy explicando el fallo. Entonces, si están dadas en garantía participaciones federales del futuro, como se va a salir Nuevo León y Jalisco, se van a salir de el sistema de coordinación fiscal, pues ni modo que no haya garantías. Entonces, en fin, aquí la detengo un ratito para, para ver preguntas. Una disculpa, si quieres dije la fuera, la de aprovechamientos. Pues ya, Manuel, ya medio traté de explicarlo. Espero que haya sido un poquito claro para todos. El servicio público de recolección de basura concesionado, ¿sí lo establece el Congreso local? Sí, sí tiene que establecer el Congreso local. Porque es pero me estás diciendo concesionado. No, ahí cambia la figura porque es perdón, no había prestado atención de que era concesionado. Ahí no es el pago de un derecho, sino es el pago de una contraprestación a la empresa privada concesionaria. Ahí sí cambia mucho la figura. Ana Marta Ibarra. ¿Sí? Gracias por las preguntas, Ana Marta. Me voy al chat ahora. Vi que por ahí alguien levantó la mano. Ejemplo de aprovechamiento son las multas. José Luis Ramírez. Sí, las multas no fiscales. Por ejemplo, las multas que impone la Secretaría de Salud por, no sé, violaciones al reglamento de salud, etcétera, son multas no fiscales. Esos son aprovechamientos. Definitivamente sí. Vi que alguien levantó la mano. No sé si me quieren hacer la pregunta aquí por el chat. Para mí sería mucho más fácil si me salgo. Bueno, perdón, no sé, continúo. No sé si hay alguna pregunta o algo más que quieran comentar en este momento. Aprovechamos para seguir. Bien, comparto entonces de nuevo la presentación. No vamos a acabar, ¿eh? Pero ya veremos después cómo lo terminamos. Miren, aquí están los impuestos, ¿no? Impuesto de la renta, IVA son federales, estatales, pues, nómina, loterías y rifas, espectáculos públicos, predial, es de carácter municipal, la adquisición de inmuebles, ¿no? El impuesto sobre traslación de dominio, que le llaman en algunos lados, por servicios en vías públicas, pues también son municipales. ¿Quién los cobra? El SAT a nivel federal. En los estados, pues hay una Secretaría de Administración y Finanzas, una Secretaría de Finanzas, hay una Tesorería federal, perdón, estatal, depende del gobierno de cada estado, está su estructura y, bueno, pues a nivel municipal están las tesorerías.
te las ubican quienes están en provincia y bueno, pues aquí también en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo pagas impuestos? Pues algunos ni nos damos cuenta, ¿eh? Por ejemplo, el IVA va incluido en el precio, el IEPS también. El IEPS, por ejemplo, sobre cigarrillos, sobre gasolina, ni nos damos cuenta. Les decía que, por ejemplo, la gasolina tiene IVA y tiene IEPS. Lo mismo el tabaco tiene IVA y tiene IEPS. No, no nos damos cuenta. Estamos pagando impuestos. Si nos damos cuenta, hay unos claramente que es el impuesto sobre la renta, para personas morales, sociedades anónimas, sociedades civiles, el impuesto es una tasa fija del 30%. Para el caso de personas físicas es una tarifa, es decir, tarifa es que es progresiva, ¿no? Dependiendo de cómo es el sapo la pedrada. Pagamos gradualmente hasta llegar a un máximo del 35%, dependiendo de los ingresos. Bueno, yo creo que los temas de sueldos y salarios, los trabajadores se dan cuenta, los profesionistas, los médicos, los abogados, los arquitectos, como personas físicas, ¿no? Arrendamiento, los dueños de inmuebles, por actividades empresariales, etcétera. Los reciclos, el régimen simplificado de confianza, ellos pues también pagan con un mega beneficio, pero pues de manera simplificada, un gran beneficio tienen, ¿no? Aquí sí nos damos cuenta, pues nos pegan, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Nominalmente quiere decir que el sueldo bruto son 50,000 pesos. Y después cuando lo descuentan el impuesto sobre la renta, pues resulta que no está recibiendo 50, que está recibiendo 42 netos, no 50 brutos. Ahí sí está resintiendo pues el pago del impuesto de la renta. El caso típico son los sueldos y salarios de los trabajadores. De los profesionistas, pues también nos damos cuenta. Cuando tenemos que, pues, cobramos alegremente 1,000 pesos y luego nos damos cuenta, caemos en cuenta que nos habla el contador, la contadora y nos dice, oye, pues de esos 1,000 pesos te tienes que dejar caer con el 25, 28, 30, 32, hasta 35% dependiendo, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, una parte muy importante de, de quienes se dan cuenta es los sueldos y salarios, ¿no? Los sueldos y salarios es la nómina de los trabajadores, que son lo que se conoce como contribuyentes cautivos. Ahí sí no hay forma de que ni metiendo la mano la libren, ¿no? Son contribuyentes que tienen que pagar el impuesto como se les cobra. En fin, ahora vayamos, creo que aquí está simple, está sencillo. José Carmen Cruz Maldonado. ¿Por qué Hacienda tiene bien vigilado el contribuyente con el pago de impuestos y los contribuyentes no podemos exigir que el gobierno cumpla cabalmente con el gasto público? Y las multas impuestas como Víctor Torres, ahorita respondo, y las multas impuestas como medida de apremio, preguntan Víctor Torres, ¿puede volver a poner la diapositiva de los impuestos? Claro, ahorita la pongo. Solo facturando, dice Bárbara Vázquez, es decir, te refieres a los impuestos que no nos damos cuenta como el IVA y el IEPS, ¿no? Sí. Cuando pedimos una factura, la ley del IEPS y la ley del IVA establecen que sí se tiene que poner, plasmar en forma expresa y por separado el valor del bien o el precio del servicio respecto del IEPS o del IVA, ¿no? Es solo cuando pedimos la factura. Si son ventas al público en general, pues no va desglosado. Aquí Ana Lucía Ortiz Mateos le contesta a José Carmen Cruz Maldonado, de hecho sí se puede, es decir, sí se puede el control de gasto público. Para eso existe la rendición de cuentas, el ejercicio del derecho a acceso a la información,
a través del INAI, Plataforma México, podría permitirte tener la información que comentas y posteriormente exigir su posterior cumplimiento. Oigan, entiendo que el punto este es un poquito polémica en lo que ahorita lo respondo, en lo que pongo la lámina de los impuestos que me la acaban de solicitar. Me supongo que es esta o es esta, una de las dos, ¿no? A ver, respondo. Eh, por el lado, desde el punto de vista constitucional, por el lado de gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, hay un tema que se llama control de obligaciones, que tiene dos facetas: cumplimiento formal, es decir, llevar contabilidad, presentar las declaraciones, tener la firma electrónica actualizada, tener buzón tributario, son obligaciones formales. ¿Por qué se llama formales? Porque no hay pago. Llevar contabilidad no implica pago. Y luego están las obligaciones sustantivas, es decir, las que ya implican pago. El SAT tiene, lo vamos a ver en la próxima sesión, el SAT tiene toda nuestra información fiscal. Todo lo que, más de lo que se pueden imaginar, muchísimo. De hecho, yo le doy en llamar el Big Brother fiscal. Le faltan 2, 3 cositas y si no las tiene, las pide. Por ejemplo, no tiene el estado de cuenta de nuestras cuentas bancarias. No las tiene. Pero si las pide, las consigue, sin duda. Eso significa que el SAT puede tener toda nuestra información y hay por ahí otros pequeños datos que todavía falta que cierren en materia de exportación, por ejemplo, de importación, pero también la puede conseguir. ¿Esto qué implica? Pues que el SAT sí tiene la potencia, no lo hace plenamente, pero la potencia la tiene, de ejercer una fiscalización por medios digitales de manera expedita y muy eficiente. Esto se traduce en que llega un momento que no o podría llegar un momento, no está sucediendo ahorita, en que nos sentiríamos hipervigilados, sobrevigilados. Sí puede suceder. ¿Por qué no lo hace el SAT? Esa es una pregunta así que queda pendiente de responder. Lo que puedo dar en este momento es decirle, pues, falta un manejo adecuado de base de datos, de minería de datos, e implementar políticas recaudatorias efectivas de control de obligaciones, de fiscalización, de seguimiento, de monitoreo. En fin, puede haber varias razones, pero sí, definitivamente es por un tema de oportunidades que está dejando llegar el SAT. Respecto de gasto público, es así como una pregunta muy grande y complicada de responder. Porque en términos de constitucionales que puedes, es letra nada más, no es algo que esté en firme, es decir, que sea en automático efectivo, así como la evasión fiscal, bueno, pues, te puede perseguir en México, aunque no está siendo perseguida efectivamente en estos momentos, pero puede perseguirse. Y hemos vivido etapas muy duras de persecución fiscal, de elevación fiscal a través de delitos, ¿no? Delitos fiscales. El control del gasto público es así como la gran aspiración constitucional que no se ha llevado a los hechos. ¿Cómo está esto? Como comentaban aquí en el propio chat, pues sí, hay mecanismos de transparencia a través del INAI, solicitud de información, son o bien utilizados, sirve el INAI o no sirve, incluso vamos a caer en la discusión política, en la polarización, no me gustaría meterme en esa cancha. Está la Auditoría Superior de la Federación, está la Auditoría Superior de los Estados o su denominación equivalente, está la Secretaría de la Función Pública. Teóricamente, la Federación, Estados y municipios tienen que llevar contabilidad gubernamental. Lo digo teóricamente porque están reprobados. La misma Federación, Estados y municipios están súper reprobados en la materia, súper reprobados.
Sé que con esto toco algún tema también complicado, pero hay que decirlo. En temas de endeudamiento, hay un sobreendeudamiento y sobreapacivamiento de los estados y de los municipios, del gobierno federal no tanto, pero sí de Pemex y CFE, sin duda existe un sobreendeudamiento que está relacionado con gasto público. Está ¿cómo se llama? La rendición de cuentas, el estado, sí, la rendición de cuentas anual que se debe rendir, en fin, todo está previsto en la Constitución. Sin embargo, no se han encontrado o terminado de encontrar mecanismos eficientes para que sean efectivos. Ese es uno de los grandes pendientes que se tiene en temas de pago de impuestos. ¿Por qué? Porque pagamos los impuestos para gasto público. No pagamos impuestos porque sí, sino para gasto público. Un gasto público que tiene que ser eficiente, tiene que ser efectivo, tiene que ser transparente, que no tiene que ser objeto de corrupción. Para eso pagamos los impuestos. Porque cuántas veces a mí me pasa que pago los impuestos y estoy pensando, bueno, estos 100 pesos que estoy pagando, ¿dónde van a terminar? ¿O cómo van a terminar? ¿O en el bolsillo de quién van a terminar? Sí es un pensamiento que la verdad me cruza por la mente y cruza por la mente de muchos contribuyentes. Y esto da nacimiento, da lugar a lo que se conoce como resistencia fiscal. Todos tenemos una resistencia natural a pagar impuestos, pero además si estamos viendo que no se pagan, que no se gasta adecuadamente mis impuestos, los impuestos que estoy pagando, pues menos los quiero pagar. Entonces hay un juego del gato y el ratón, o de qué es primero, el huevo o la gallina, que en términos de impuestos y gasto público va a ser un permanente. Bueno, pues ya me extendí de nueva cuenta. Pues nada más ustedes píquenme poquito y yo me sigo, ¿eh? Sí, ya puse la diapositiva, dice Víctor Torres. ¿Qué pasa si me congelo una cuenta y después abro otra? Pues es lo que pasa muchas veces. Pues voy y abro otra, pero depende de lo que me congelen, ¿no? Si me congelan 3 pesos, pues como quiera abro otra, pero si me congelan 3 millones de pesos o 30 millones de pesos, pues sí me la ponen difícil porque me quitan la liquidez y después abro otra, bueno, pues si fueron 3 pesos la que te congelaron y tienes 1 millón de pesos y abres otra, pues está bien. Pero si te detectan esa otra cuenta, que la información le llega al SAT, ¿eh? De que le llega, le llega. De que la procese bien, pues es otro negocio. Entonces, si después abres otra, bueno, y el SAT te la detecta, pues te la va a congelar también. Higinio Hernández, con el simple registro en el Registro Federal de Contribuyentes, se hace llegar de la información completa de cada contribuyente y bajo el régimen que se tribute. Sí, Higinio, la respuesta es completamente cierta, más que tú expides comprobantes fiscales digitales por internet, más que hay declaraciones informativas de terceros, más que hay declaraciones informativas de prestadores de servicios de telefonía, servicio de energía eléctrica, etcétera. Más información que presentan los patrones de los trabajadores, más información que presenta Hacienda y el Infonavit al SAT, el IMSS y el Infonavit al SAT, es decir, Big Brother fiscal. Ya, y con el CURP, dice Bárbara Vázquez, correcto, y con el CURP, que ya cada vez se está ligando más. Hay un rezago ahí, pero sí, se está ligando más. Ana María Cruz Vasconcelos, si pago de impuestos por rifas y de los espectáculos es municipal, pues consta en las leyes de ingresos municipales y leyes de haciendas estatales, por lo menos en mi estado de Estacuel. No tengo la base constitucional, pero es lo más lógico por la inmediatez del municipio. A ver, es que cada estado va definiendo, a ver, lo que establece del impuesto, la tabla que puse del impuesto municipal predial, que era traslación de dominio, o adquisición de bienes, de inmuebles y servicios municipales, algo así decía, ¿no? Bueno, ese es lo mínimo que se le debe garantizar a los municipios, ¿eh? Si cada estado establece que los impuestos sobre espectáculos públicos son
para el Estado, para los municipios, está bien. Lo que establece el 115 es el mínimo que le va a tocar a los estados. Y esa fue una reforma de Miguel de la Madrid cuando era presidente. Fue presidente, le estoy hablando de los años 76 al 82, ¿no? Ana Lucía Ortiz, así es, estamos muy mal, seguramente te refieres a lo del gasto público. Mario Gilberto Casillas Macías, el SAT acosa a todos los contribuyentes, fabrica delitos, recauda con multas, no tiene supervigilados y cuánto de los impuestos no se lo roban los funcionarios o empleados del gobierno. Bueno, de que nos tiene sobrevigilados, pues les digo, es un manejo de datos y además, ya lo veremos en otra clase, pues el buzón tributario, ¿no? Que ahí nos pega una correteada muy, muy buena y muy sabrosa. El Estado tiene impuestos al turismo y al goce de bienes inmuebles duplicando el ISR inmobiliario. A ver, aquí es una discusión que se ha llevado a la Suprema Corte, ¿no? El, la ley del... A ver, las leyes no es una sola ley, la ley de coordinación fiscal, sino otras leyes relacionadas con la coordinación fiscal. Permiten que los estados, no obstante estar coordinados, puedan gravar, puedan establecer impuestos sobre cierto tipo de actividades. Por ejemplo, sobre espectáculos públicos. El impuesto sobre espectáculos públicos en los estados es un impuesto como el IVA, en realidad, es un impuesto sobre el espectáculo público. Entonces, lo que dice la ley es, oye, no te voy a sí puedes cobrar el espectáculo público siempre y cuando no exceda ahorita se me va, el 6%, el 8% del monto del espectáculo público. Entonces, se le dice, sí lo vas a poder cobrar el espectáculo público, el impuesto. Desconozco el caso de los bienes inmuebles al turismo, pero tiene que ir en esa lógica, ¿no? Si no, claramente existiría una violación al convenio de coordinación fiscal. Materia de arrendamiento, no conozco casos concretos, pueden ser derechos que se estén cobrando en materia de arrendamiento, pero si no, también puede ser una excepción que está en las leyes de coordinación fiscal. Es algo, Ana María, que ahorita no tendré elementos para responderte adecuadamente. Víctor Torres, ¿cuál es la naturaleza fiscal de las multas impuestas en juicio como medida de premio? Aprovechamientos, Víctor. Acuérdate que todo lo que no es fiscal y sea multa es aprovechamiento, ¿eh? Dulce Hurtado, por la reciente modificación de los FDI, las instituciones bancarias están pidiendo que les digamos el uso que daremos a los estados de cuenta. Si somos acelerados, ¿cuál es el uso que deberíamos elegir? Perdón si es una pregunta un poco fuera del tema. Gracias de antemano por la respuesta. A ver, Dulce, te voy a responder muy fácil. No sé. La verdad, no sé. Por dos razones. El tema de CFDI versión 4.0 es endemoniadamente compleja. Segundo, desconozco cómo lo están aplicando las instituciones de crédito en razón de sus estados de cuenta. Lo que sí te recomiendo es que aquí en IntelliJuris hace como unas 2 semanas o 10 días, dos grandes especialistas sobre CFDIs dieron una charla sobre este tema. A mí me pareció la charla espectacular. Me acuerdo de uno de los expositores, que es para mí el máximo referente, Fernando Martínez Cos. Fue una plática espectacular. Te recomiendo que veas esa charla y seguramente ahí viene el tema. Sí recuerdo que hablaron algo de salariados. Es un tema de una especialización distinta a lo que yo te puedo responder en este momento. Y si en caso de que tengas una complicación o no se dé respuesta a tu pregunta, te ofrezco darle seguimiento, por supuesto. No, me lo comentas en la próxima sesión. Dice José Carlos que esa charla de CFD está en Spotify, está en manera de podcast, es de acceso gratuito, ¿eh?
existe el impuesto sobre hospedaje que es estatal, ¿correcto? Es un impuesto estatal, viene siendo como un IVA, ¿no? También. Creo que la ley de coordinación permite expresamente el impuesto sobre hospedaje. Eh, Son muchas preguntas, oigan. Le damos, no, no tengo problema, ¿eh? Me voy de donde estábamos. Si nos damos cuenta, Registro Federal de Contribuyentes. Y aquí empieza el tema que explica mucho qué somos para el SAT. Pues quienes estén familiarizados con temas de informática, de programación, eh, de programación para efectos informáticos, nosotros para el SAT no somos un nombre, nosotros somos una clave en un código binario, ¿no? En mi caso, pues es PEAL, hay una forma de a las personas físicas identificarlas por tres palabras del vocabulario, las dos primeras del apellido, primera consonante y la primera vocal, la primera del segundo apellido, hacha, y la primera del nombre, del primer nombre, Luis L. Peal, ¿no? Pérez de Hacha, Luis. Es 600929, año de nacimiento, mes de nacimiento y día de nacimiento. Ya les dije mi cumpleaños, 29 de septiembre. Me pueden felicitar y mandar regalos sin ningún problema. Y luego viene un homoclave, que es un dígito verificador. Cuando yo me di de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, estoy hablando en el año de 1980, 79, por allá, no había ese dígito verificador. En mi caso es JJ3. No tiene nada que ver con la CURP y no tiene nada que ver con mis datos personales. Es un código verificador que arroja el sistema del SAT. JJ3. ¿Por qué? Para evitar homonimias, o si no, difícilmente nos vamos a encontrar otro Luis Manuel Pérez de Hacha, pero ni se crean, porque un día sí me encontré un Luis M. Pérez de Hacha en Facebook, sin querer queriendo, y pues yo pensé que me habían hackeado. Es decir, somos tantos millones de personas de habla hispana que la homonimia no escapa de esa posibilidad. Por eso, y del día, mes y año de nacimiento, somos miles de millones de personas de habla hispana. Por lo tanto, la homonimia es posible y por eso y en esa homonimia, pues también la fecha, mes, día, mes y año de nacimiento. El código verificador, la homoclave es el código verificador, el JJ3. En el caso de personas morales, es decir, sociedades anónimas y sociedades civiles, se siguen reglas similares, nada más que no son 4 letras como PEAL, son 3 letras. Eh, por ejemplo, en mi despacho es PAB, ¿no? Y el día en que se da de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y también un homoclave. Esto es bien importante. Somos una clave, no un nombre. Porque el Registro Federal de Contribuyentes, que hay una idea de empalmarlo, no empalmarlo, empatarlo o sincronizarlo por completo con la CURP, y ya empezar a manejar un solo código de identidad, una clave de identidad con un CURP que sea equivalente al Registro Federal de Contribuyentes, que sea no equivalente, que sea el mismo y que se maneje para efectos de IMSS y de Infonavit. Es un proyecto de muy, muy largo alcance, incluso para tributos estatales, para pago de impuestos estatales. Proyecto ambicioso, no irrealizable, pero sí complejo, de grandes retos. Pero regresándome al Registro Federal de Contribuyentes, que estamos en la parte fiscal, pues en realidad de lo que se trata es de tener un eje. Si no somos un nombre, somos una clave, pues en torno a la clave se construye todo lo que son nuestras obligaciones fiscales. Miren, ¿quién deben tener un Registro Federal de Contribuyentes?
Ahorita somos 82.6 millones de contribuyentes registrados de una población de 135 millones de personas que estamos. Es decir, el número es importante. Acordémonos que ya los mayores de 18 años tienen que darse de alta al registro de contribuyentes, polémico. Bueno, no me detengo en eso tampoco. Aquí están los datos de cómo están. Esta presentación se las voy a compartir, ¿eh? Esta presentación es de ustedes. Miren cómo desde el año 2000, si ven ustedes aquí a la izquierda, donde está el cursor que acabo de marcar, el año 2010, ¿no? Había 10 millones de contribuyentes, 10.5 millones de contribuyentes personas físicas, asalariados 16 millones, personas morales 1.5 millones, 1.2 millones, grandes contribuyentes 13,000, los grandes contribuyentes pues, son los grandes de veras, ¿no? Un Honda, Telmex, Telcel, etcétera, ¿no? Eran un total de 28 millones de contribuyentes. Ahora vengamos hasta febrero de 2023. Aquí estamos. Era esto. Personas físicas, 31 millones de personas. Y aquí estamos, 82.6 millones. Grandes contribuyentes, 11,000. Personas morales, sociedades mercantiles y sociedades anónimas, sociedades civiles, 2,369,000. Asalariados, miren, como el volumen más importante de contribuyentes son los asalariados, ¿no? Los contribuyentes. Esta es una señal que se interpreta de muchas maneras, ¿no? En fin, nada más lo quería poner. Son un sistema, a ver, doy una respuesta rápido a esto, se interpreta de muchas maneras. Un sistema fiscal que está apoyándose, que sé que aquí es el número de contribuyentes, pero también hay que tener en cuenta que es en monto de recaudación, que se apoya en contribuyentes cautivos, habla de un pendiente que se tiene respecto de contribuyentes no cautivos. Y de las personas físicas y morales, recordemos personas morales, sociedades anónimas, sociedades civiles. ¿Quiénes están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes? Pues quienes tengan la obligación de presentar declaraciones, pues prácticamente todos, ¿no? Quienes expidan facturas fiscales, FDIs, que va a ser el tema de la próxima sesión. Quienes abran cuentas bancarias, aquí hay un tema. Por eso cuando vamos a los bancos a abrir una cuenta nos piden el RFC y constancia de cumplimiento. Bueno, nos piden el RFC. Los socios y accionistas de personas de sociedades también tienen que proporcionar su RFC, aunque no presentan contradeclaraciones, aunque no presenten declaraciones, no expidan CFDIs, tienen que tener su registro real de contribuyentes. Las dependencias públicas y los mayores de 18 años. Aquí ustedes si le pican clic, se van a dar cuenta cómo aparece el texto legal, así como que más en forma técnica, ¿no? En materia de registro federal de contribuyentes estará los siguientes sujetos y obligaciones específicas. Deban presentar declaraciones, se deban expedir, mira, abran una cuenta a su nombre en entidades del sistema financiero, etcétera, ¿no? Representantes legales, socios y accionistas de personas morales. Como ven, es un artículo largo, ¿no? Manuel Alonso Romo, sí, les van a mandar esta presentación desde IntelliJuris. Se cuentan Javier Pérez, creo que no vemos la misma diapositiva que usted. Sí me di cuenta, Javier. Cuando ustedes entren en la presentación a esta lámina donde dice 82.6, a ver, dejo de compartir. Comparto, tiene razón, vámonos por otro lado. Esta es la lámina que yo estaba viendo, perdón. Esta es la lámina que yo estaba viendo. ¿Sí? Lo que les decía, miren, en 2010 éramos 28 millones de contribuyentes.
Hoy somos 82 millones de contribuyentes, asalariados son 48.5, de los cuales otras personas físicas son 82 millones. ¿De acuerdo? Esta es la lámina, ustedes van a poder acceder directamente desde aquí, donde haya un asterisco, hay una liga, o un hipervínculo. Aquí en este artículo 27, por ejemplo, hay un asterisco, te van ustedes al artículo 27. ¿Cómo inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes? Aquí no voy a entrar al detalle, no es el propósito de esta charla. Pues el contribuyente, ¿no? Yo, Luis, voy y me inscribo al Registro Federal de Contribuyentes, actualizo mi firma electrónica, manifiesto cambio de domicilios, algunas cosas ya se hacen desde la página de internet del SAT, otros no, etcétera. Hay variantes de todo tipo. Entonces, pues ustedes podrán ahí verlo sin mayor problema. El patrón está obligado a inscribir a sus trabajadores. Es decir, llega el trabajador, pues, ¿qué será? Pues voy a inventar un nombre, ¿no? Prudencio o Hernán Cortés. Llega Hernán Cortés Junior, Hernán Cortés el sexto, ¿no? O el décimo. Hernán Cortés décimo llega a trabajar conmigo, ¿no? Yo soy su patrón. Bueno, pues yo lo voy a dar de alta en el RFC. Aquí está esta obligación de casos especiales. Los contribuyentes a los que se hagan pagos, todo lo que viene ahí es por nómina, el capítulo 1, etcétera, es por nómina, deberán proporcionar a las personas morales en las que recae la obligación de inscribirlos en el RFC. Yo lo hice en mi despacho como patrón, a Hernán Cortés Hijo. O bien el SAT sí llega y practica una visita y ve que Luis Pérez Diacha no está inscrito, pues lo inscribe, no le van a andar pidiendo permiso. O bien, y esto está aquí, miren, en materia, es el mismo artículo 27, ¿sí ven? Facultades del SAT, cuando habla de autoridad fiscal, pues es el SAT. Realizar la inscripción o actualización en el RFC, basándose en los datos que, pues, que le proporcionemos. Yo, Luis, la información que le proporciono, pues me cae una visita. Eso podría parecer necesitarse mucho en economía informal, pero bueno, no, es otro tema. Y escribí un artículo en Forbes o Expansión sobre los informales, ¿no? La satanización de los informales, le llamé. Fracción 7, corregir los datos del RFC con base en las evidencias que recabe de terceras personas. Es decir, el SAT no podemos decir que se va a quedar amarrado de manos. No estás dado de alta en el RFC, pues yo te doy de alta. Por la buena, por la mala, pero te doy de alta. Información de terceros, pues los bancos proporcionan información de los cuentavientes. Fíjense, las entidades financieras, o sea, bancos, SOFOMES, etcétera, tendrán las obligaciones siguientes. Verificar con el SAT que sus cuentavientes, es decir, yo, Luis, ante el Banco X, me esté inscrito en el RFC. Es decir, si no estoy yo inscrito, entonces pues le van y le avisan al SAT que yo no estoy inscrito o que no quiero proporcionar la información al banco de cuentas que se tengan en el banco. Hay rezagos en los bancos, no todas las cuentas tienen el RFC. Bueno, los notarios están obligados a proporcionar el RFC, ¿no? Las facultades del SAT, pues puede pedir a los fedatarios públicos, a los notarios en particular, requerir aclaraciones, información o documentación de los contribuyentes, con los que haya interactuado el notario, ¿no? Ok. Ya no me tengo más, por si no, nos vamos a ir.
Y los notarios tienen que proporcionar información de eso, de las nuevas sociedades, de las fusiones y escisiones y de quienes son socios y accionistas. A ver, si nosotros estamos viendo esto, es que al SAT difícilmente, bueno, quienes operan en la economía formal o quieren operar en la economía formal, tienen que tener un registro federal de contribuyentes, porque pues, si no, ni son eje, ni pueden hacer nada en el mundo fiscal. No podemos hacer nada en el mundo fiscal. Y teóricamente no podríamos hacer nada ante notarios. Teóricamente no podríamos hacer nada ante bancos. Teóricamente no podríamos pedir facturas de nada. Teóricamente tampoco podríamos contratar servicios como telefonía o luz. Tampoco, si no proporcionamos esa información nuestro RFC y la información otra información que es eso. Y aquí viene lo del Big Brother fiscal, ¿no? Miren, aquí está el artículo, no nos vamos a detener, ustedes lo podrán checar si tienen. Miren, aquí está lo que les decía, los prestadores de servicios telefónicos, prestadores de suministro de energía eléctrica están obligados a proporcionar. Ahora, ¿por qué es el Big Brother fiscal? Primero, tiene nuestro nombre, tiene nuestro domicilio fiscal, tiene nuestra contabilidad si estamos obligados a llevarla y a subirla, ¿no? El portal de SAT. Los trabajadores, por ejemplo, no están obligados a subir la contabilidad. Tenemos un buzón tributario. De eso vamos a hablar la próxima sesión, la próxima clase. Entonces, pues ahí ya tiene mucho, pero además, pues tiene las facturas que emitimos, los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y tiene información que proporcionan terceros, los patrones, nuestros clientes y nuestros proveedores. Tiene lo que nosotros declaramos como ingresos y deducciones. Tiene la información del IMSS, del Infonavit, de los bancos, servicio luz, celular. Tiene de los gastos médicos que realizamos y de automóviles que compramos. Híjole, pues por eso es el Big Brother fiscal, ¿no? No hay no hay autoridad en México que respecto de 82.6 millones de personas físicas y morales tenga más información que el SAT. No hay nadie, ni por mucho, Alejandro, ni por mucho. Ese es un gran tema. Y como lo comenté hace rato, que el Big Brother fiscal no actúe es otra cosa. Pero de que estamos en la mira, estamos en la mira. Me regreso un poquito a las preguntas. Veo que proporcionaron varios emails. Digo, en el registro ustedes proporcionaron su correo de cuenta electrónica. Agradezco que lo hayan hecho de nueva cuenta, pero cuenten con que va a llegar. Si no les llega para el próximo lunes esta que estamos viendo hoy, me dicen, acúsenme, acusen a los responsables de IntelliJuris que no les están dando esa información. Guadalupe Bendaño, excelente ponencia. Ay, Guadalupe, tú siempre me echas muchas porras, me hace sentir muy bien, la verdad. Gracias, Guadalupe. En fin, ya estamos por acabar. Nos quedan 5 minutitos. Y vamos al domicilio fiscal. A ver. Y me voy a quedar con esta lámina, que es la última ya. Domicilio fiscal. Nosotros, contribuyentes, a ver, ¿cómo lo pongo? A ver, lo pongo como ha sido y pues ya, ahorita lo acomodo, ¿no? Ya cuando me vaya a la parte virtual. Nosotros, contribuyentes, iba a decir teóricamente, pero no, bueno, sí, teóricamente, hasta antes del mundo, de la virtualidad del mundo, nosotros teóricamente tenemos que tener un lugar donde estar físicamente para realizar nuestra chamba como personas físicas o como personas morales. Un médico pues necesita un consultorio, un abogado necesita un despacho. Eso es vamos a llamarle sistema tradicional. Y ese es el sistema que sigue imperando. Entonces nosotros podremos ser una macroempresa virtual
de medicina, que las hay, o de servicios legales, que los hay, eh, pero necesitamos un local fijo. Por ejemplo, IntelliJuris. IntelliJuris es 100% virtual, ¿eh? 100% virtual. Nosotros aquí, a través de esta plataforma, no damos clases presenciales. Todo es virtual. Tenemos un proyecto de corto plazo que lo vamos a dar a conocer en algunas semanas, que ya vamos a movernos a un sistema híbrido. Pero el eje va a seguir siendo la virtualidad, ¿no? Y para eso es el domicilio fiscal, es un domicilio, un lugar en donde el SAT nos encuentre. ¿Por qué? Porque antes necesitaba encontrarnos en algún lugar. Entonces es la noción de actividad física. Por ejemplo, miren, el domicilio fiscal para personas físicas. Si realizo actividades empresariales, es decir, si tengo una tienda, pues, ¿no? Que vendo camisas, pues donde está el principal asiento de negocios. Persona física, ¿no? Si no realizo actividad empresarial, pues quiere decir que soy un prestador de servicios, médico o contador o abogado o abogada. Es en donde realizo pues mi despacho. En actividades empresariales, pues es donde está la tienda principal, ¿no? Si es que hay algunas sucursales. Si es una tienda, pues la tienda. Si no realizo actividades empresariales, pues realizo actividades independientes como abogado, pues donde está mi despacho. Y si no tengo nada, pues es mi casa habitación. Ahora, aquí siempre mis maestros hacían la broma de casa habitación. Aquí vamos a entender casa habitación. No hay un concepto, ¿eh? No hay un concepto. Eh, Sobre todo, ¿cómo le llama ahora, por ejemplo, con los nómadas digitales, ¿no? En fin, no me detengo. Y si no tenemos, no están localizados, pues el domicilio que hayamos manifestado al banco, que ese es más probable que sea cierto porque sí necesitamos que el banco nos encuentre. Ahora, esto es en personas físicas. Caso de personas morales que sean residentes en el país, ese es otro tema fiscal, la residencia fiscal. Pero bueno, es los mexicanos aquí o los extranjeros que ganan principalmente dinero aquí o que principalmente viven en México. El local donde se encuentra la administración principal del negocio, pues, donde está el changarro, ¿no? Ese es el domicilio físico. Pero nosotros y el SAT ya se movió al mundo digital. De hecho, aquí en IntelliJuris probablemente ya esté como en Spotify, como podcast. Tenemos un podcast, un webinario en que yo entrevisté a Fernando Martínez Cos, que le llamamos el contribuyente digital o los contribuyentes digitales. Ya tiene algún rato que se hizo, un año, año y medio. Y ahí hablamos precisamente de que los contribuyentes a través del buzón tributario, lo veremos en la sesión próxima, somos contribuyentes digitales ya. Miren, tenemos un registro federal de contribuyentes, tenemos firma electrónica, son los comprobantes fiscales digitales por internet, se emiten desde la plataforma digital del SAT. La contabilidad es electrónica y la subimos al portal del SAT. Y el SAT a través del buzón tributario nos encuentra y nosotros a través del buzón tributario nos comunicamos con el SAT. Entonces, pues ya somos contribuyentes digitales. Eso del domicilio en físico, pues pierde un poquito de sentido. No me voy a detener más aquí. Es tema de una charla especial, solo presentarles el concepto de domicilio fiscal. Hay reglas legales para tener un domicilio fiscal. El eje del registro federal de contribuyentes, entonces, es la clave, empatada con nuestro nombre, fecha de nacimiento, una clave y un domicilio fiscal. Las obligaciones que estamos obligados a cumplir, si soy abogado, pues emito facturas, tengo que presentar declaraciones, un pago, debo llevar contabilidad y como ven, terceros deben proporcionar información, yo tengo que emitir comprobantes fiscales digitales, tengo que tener firma electrónica, todo se va tejiendo
y se va haciendo junto con la información presentada por terceros, que ya vimos, se va haciendo una madeja que en el centro tiene como eje el Registro Federal de Contribuyentes. Espero haber sido suficientemente claros. Ahora, ustedes, miren, aquí tienen una plataforma que les puede ayudar mucho en esto que se llama RX Fiscal. RX es de radiografiafiscal.com. Ahí es una solución al alcance de todos. Ahorita entiendo que está a mí me resulta muy útil esta herramienta, la recomiendo mucho. Está en plan beta, todo tiene acceso gratuito. Así le entré yo. Y bueno, como voy a dejar de compartir esta pantalla para irme a compartirles la otra pantalla de RX Fiscal. Pueden entrar. Vamos a más de RX Fiscal. Ustedes aquí lo pueden ver, ¿no? Jóvenes, son exactamente las 8:34 en el reloj que todos tenemos en nuestros celulares. Es mucha información, lo sé. Para mí incluso resultó un poquito retador tratar de consolidarla, de presentarla de manera simple y esquemática. Sí se las voy a mandar, cuenten con ello. Víctor, Carlos, un gusto saludarte. Grandes amigos aquí presentes y nos vemos el próximo lunes. Yo creo que sí vamos a acabar. Yo pensé que no íbamos a acabar hoy. Sí vamos a acabar. Vamos con buzón tributario. Es un megatema interesantísimo. Me dio gusto saludarlos. Que tengan buenas noches. Buena semana. Una semana llena de éxitos, de logros personales, profesionales. Y que descansen bien la semana, porque como dice, que descansen bien hoy y duerman bien, porque como dice el refrán popular, mal empieza el que ahorcan el lunes, ¿no? Entonces pegarse una desvelada hoy es mala señal. Que tengan buenas noches, me dio gusto saludarlos. Aquí nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, por favor. Hasta luego.